Hola amigos de Café y Oración, gracias por estar este domingo 4 de septiembre con nosotros en este programa que le hemos llamado Dedito, el acróstico que significa devocional diario para todos. Nuestro propósito es que de alguna u otra manera cada persona que nos escucha y que se vaya integrando comience a acercarse a la palabra. No es lo único, pero es algo básico e importante. Estamos siguiendo una guía de lectura de la Biblia en un año, que la encontramos hace unos años en la parte final de la Biblia en papel de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas en formato digital no trae la guía. Entonces, si usted quiere ir y saber qué pasaje estamos escudriñando cada día, puede ir al grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Ahí en grupo público en Facebook Café y Oración, en la sección de archivos, usted puede ir y descargar los diferentes documentos en PDF que hemos puesto, la programación del mes de septiembre. Usted puede ir y ver los diferentes documentos. Ahí está la guía de lectura de la Biblia. Ahora, no es lo único. Usted debe de todas maneras complementar con el tiempo a solas con Dios, lo que es la adoración, la meditación, el sacar tiempo con Dios. Esto no lo excluye ni tampoco queremos promover que usted viva solo, que no se integre al cuerpo de Cristo. Usted debe estar integrado en alguna parte al cuerpo de Cristo. Bueno, esa es una invitación que le hacemos a todos los amigos de Café de Oración. Estamos muy contentos, ya tenemos 2 meses larguitos de haber empezado. Este programa está llegando a más de 1000 personas en la siguiente semana en todo el mundo de habla hispana, el continente americano, España, Portugal, Guinea Ecuatorial y aún las Filipinas. Y bueno, y quedan ahí en las redes sociales y como queda como temático porque son los pasajes de la Biblia, queda temático, es la misma guía, alguien puede ir y estudiarlo. Me sorprende ver que hay gente que me llama y me dice, estoy atrasado tantos días, pero los estoy escuchando. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Porque es un conversatorio, no es un programa académico, no es un programa magisterial, no es un programa teológico. Para las personas que están en el metro de la ciudad de Medellín, que están en el metro de la Ciudad de México, que nos reportan sintonía desde prisiones de Argentina, gente que está haciendo en diferentes lugares gimnasia o que está trabajando en un taller de mecánica, en un taller de artículos de madera, de carpintería. Es complementario. Esto no excluye que usted deje de leer la Biblia y esto no excluye que usted esté integrado al cuerpo de Cristo en alguna de sus expresiones, iglesia local, iglesia en casa o iglesia ciudad, bueno, etcétera, etcétera. Después de 2 meses volvemos a tener con nosotros al apóstol del amor. El apóstol del amor desde Bogotá, Colombia, Gilberto Pérez Duarte. Mi estimado pastor Gilberto, qué agradable volverlo a tener con nosotros. William, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes, a todos los que se han conectado en este día con nosotros. Reciban un cordial saludo de parte mía, de parte de mi familia, de acá de Bogotá, Colombia. Les bendecimos a todos. Pastor Gilberto, para los amigos que nos están escuchando, comente sus programas de iglesia local, los transmite qué días y a través de qué medios. Estamos en el canal de YouTube transmitiendo los días miércoles en la mañana, tipo 9 de la mañana aquí hora Colombia. El ayuno semanal, estamos transmitiendo todos los miércoles, 9 de la mañana, y los sábados a las 2 de la tarde estamos transmitiendo nuestra reunión congregacional también, días sábado 2 de la tarde, también por el canal de YouTube, y el link es Verbo de Dios CCA. Verbo de Dios CCA. Esa es nuestra sigla para que ustedes puedan ubicarnos y conectarse en el canal de YouTube. Pastor Gilberto, en estos días,
qué temática se está compartiendo, qué palabra le está dando el Señor. Usted es un maestro en la palabra, yo me deleito con sus enseñanzas. Qué temas le está dando el Señor para compartir? Eh, Hace poco comencé un tema en el día miércoles en el ayuno con respecto a la sanidad de los recuerdos. Todo ese tema macro que hay de sanidad interior se puede resumir en cómo los recuerdos son los que causan las diferentes anomalías en el ser humano. Tanto recuerdos agradables para que cuando surgen en la memoria nos causen alegría y gozo de recordarlos. Pero también la mayoría de veces los recuerdos son recuerdos penosos, recuerdos de frustración, algunos de traumas y demás. Entonces he estado recibiendo del Espíritu Santo cómo cómo tratar el tema de los recuerdos para que la gente pueda de una manera muy práctica acercarse a una sanidad y pueda salir de traumas y pueda salir de situaciones conflictivas, de esas situaciones que le causan angustia, llanto, pesar, melancolía, etcétera, etcétera. Ese es un tema que he estado iniciando. Y bueno, y todavía continúo ya para la reunión del sábado. Estoy con el tema todavía del nacimiento del Mesías, el Semac, este Netzer, el gobierno que el Señor Jesucristo, Yeshua, tiene en toda la creación. Todavía sigo en eso, escudriñando y viendo toda la evidencia bíblica que existe para aquellos que piensan que el Señor Jesucristo está a la par de Mahoma, de Lao Tse, de Confucio y de otros hombres que han dicho venir de parte de Dios. Pero la verdad es que el único que vino de parte del Creador, de parte de Jehová, fue Yeshua, Jesucristo. Y estas son todas las evidencias que están en la Biblia, que son también hechos históricos e innegables. Y el único que ha muerto cargando el pecado de la humanidad sobre su cuerpo en el madero es Yeshua, Jesucristo. Y cómo fue sepultado y al tercer día resucitó. Y no solamente resucita para irse inmediatamente a su lugar de gloria, sino que permanece 40 días aquí en la tierra, y dice la escritura, dando pruebas indubitables de su resurrección. Entonces es algo extraordinario, estoy en eso, seguimos compartiéndole a todos para ir asimilando la grandeza de nuestro Salvador, de nuestro precioso Señor Yeshua, Jesucristo. Pastor Gilberto, preguntas porque recuerde que aquí hay personas que por primera vez se están acercando a un programa que habla de la Biblia, ¿no? Entonces, no todos son expertos en la lectura de la Biblia. ¿La Biblia se debe leer una sola vez o se debe leer más de una vez? Y si usted la ha leído más de una vez, ¿por qué la sigue leyendo? Interesante, muy buena pregunta. A través de todos los años, yo inicié el ministerio leyendo la Biblia de pasta a pasta. Fue mi primera inicio, el deseo de mi corazón fue ese. Yo me convertí, recibo al Señor, se produce ese milagro de sanidad en mi vida y yo tomé la Biblia y comencé a leerla desde la primera página y no descansé hasta no terminarla en la última página en el libro de Apocalipsis, que así todavía está estructurada en todas las Biblias de papel que nosotros tenemos. Y yo tardé 3 meses leyendo la Biblia diariamente por iniciativa propia, porque yo dije, esto debe tener algún secreto. En mi conversión, uno de los ancianos en la iglesia, todas las preguntas que yo le hacía me las respondía abriendo la Biblia y me contestaba leyendo la Biblia. Yo decía, no, esto debe tener algo grande, algo extraordinario, y por eso me di a la tarea de leerla. Ahora, la Biblia es como el agua, la Biblia es la palabra de Dios que va limpiando, va purificando en medio de nosotros, nuestra vida, nos va santificando. Pero siempre hago hincapié en que deben hacerse 4 cosas básicas con la Biblia: leerla, estudiarla,
creerla y practicarla. Ahora, el leer la Biblia, un locutor profesional gasta 70 horas leyendo la Biblia. Por Dios, eso es muy poco tiempo, 3 días. Claro, sin dormir, sin comer, sin parar. 70 horas. Y una persona mediana, de lectura mediana, puede gastar hasta 90 horas. Entonces, haciendo esos cálculos, vemos que la Biblia se puede leer varias veces al año, varias veces. ¿Qué beneficio trae esto? En que hemos encontrado en la Biblia cómo la conciencia que le fue dado a todo ser humano en su espíritu se asimila a la Biblia. La conciencia son las tablas de Aarón, esas 2 tablas de la ley las 2 tablas de Moisés que recibió en el monte Sinaí y que fueron introducidas en el arca del pacto, allí fueron guardadas. Esa es la conciencia, contando también esos 3 elementos que están en nuestro espíritu: conciencia, comunión e intuición, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que se puso allí. Entonces, el tanto leer la Biblia hace que nuestra conciencia se active. La Biblia que Dios puso en el interior, en el espíritu de cada ser humano, se active y se logre una mayor comprensión de las cosas. Y por ende se logre una paz, esa paz extraordinaria de Dios. Por eso estos devocionales pues es una combinación de lectura y estudio. Y son muy, muy prácticos y muy esenciales que los sigamos haciendo. Pero a la par podíamos estar avanzando nosotros por cuenta propia, avanzando en la lectura de la Biblia. Si una persona común y corriente, que no tenga mucho tiempo, puede dedicar siquiera unos 30 minutos, 45 minutos al día, sería práctico 1 hora, para leer mínimo 7 capítulos, de 5 a 7 capítulos de la Biblia. Y así leería completamente la Biblia en 1 año. Pero una persona puede dedicar toda una mañana, digo yo un domingo o un día de descanso, dedicar 4 horas a la lectura de la Biblia. Nosotros dedicamos 8, 10, 12 horas a veces sentados mirando televisión. ¿Por qué no dedicamos ese tiempo para leer la Biblia? Y veremos despertar nuestra conciencia y vamos a darnos cuenta de la amplitud que gana nuestra comprensión con el hecho de leer la Biblia. Algo más que anoto es cuando yo recién vengo al Señor y terminé de leer la Biblia, y yo fui a mi pastor y le dije, bueno, ¿qué libro sigue? ¿Cuál es el siguiente libro que se debe leer? Porque este que usted me sugirió, la Biblia, ya lo leí de pasta a pasta. Y él me dijo, vuelve a empezar, comienza de nuevo, vuelve a empezar. Y bueno, y todavía estoy en esa tarea. Cada vez que termino de leer una versión, paso a otra versión y comienzo de nuevo. Es interesante que esto se haga porque yo hago esta reflexión. El médico conoce muy bien la anatomía, los músculos, los órganos, las células, todo el sistema del cuerpo humano, y lo conoce muy bien. Un médico que no sepa anatomía, que no sepa fisiología, un médico que no sepa en qué costado del cuerpo se encuentra el corazón, por Dios, sería muy, muy triste encontrar un médico en esa condición. Pero es igualmente triste encontrar un creyente, un hijo de Dios, que le pregunten, ¿usted conoce dónde queda el libro de Habacuc? Y no recuerde ni quién es Habacuc, si es el vecino, un amigo, un familiar, ¿quién será Habacuc? Es muy triste, ¿verdad? Que un creyente, un hijo de Dios, no conozca por lo menos los 66 libros de la Biblia y los pueda encontrar con cierta rapidez. A medida que se lee la Biblia, pues la persona en su formato, en su libro, pues va a encontrar rápidamente dónde están ubicados los libros para así
hacerse más experto en la búsqueda de los textos. Pero a su vez, recordemos esto, la lectura cotidiana de la Biblia y el leerla de pasta a pasta varias veces al año y muchas veces en nuestra vida nos va a abrir un tremendo entendimiento y va a permitir que la revelación del Espíritu Santo sea plenamente comprendida por nosotros. Esa es la gran ventaja de estudiar, leer, creer y practicar la Biblia. Así es. Y cada vez que nos exponemos a la lectura de la Biblia y a escudriñar la Biblia, pues vamos aumentando nuestra fe. Hay más luz, seguramente para sacar de nosotros algunas áreas que todavía estén por ahí con algo de tiniebla. Entonces nos sirve para ir madurando. Así es. Se me vino muy fuerte el tema del mensaje a las iglesias que está en Apocalipsis 2, al mensaje a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4, que dice, mi estimado pastor, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Nos puede explicar si ese pasaje aplica para el día de hoy, Apocalipsis 2:4, que puede ser una reclamación que nos está haciendo el Señor a todos los creyentes de que hemos dejado el primer amor? ¿Considera válido Apocalipsis 2:4 para hoy o considera que solo fue para la iglesia de esa época? Fue para la iglesia de esa época, pero es vigente también para el día de hoy. Y no solamente para una congregación en especial que fue real y existió allá en el Asia Menor, sino que también hay cristianos que son Éfeso, hay congregaciones que son Éfeso, hay barrios que son Éfeso y hay ciudades que son Éfeso. Y así como a través de los tiempos también han habido épocas que han sido Éfeso. Entonces, esta iglesia o la iglesia de Efesios, de Éfeso, esta iglesia, lo que se le critica, la forma en que el Señor se manifiesta a ella, es diciéndole, has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es un reclamo muy fuerte para un hijo de Dios, ¿verdad? Como si una madre le dijera a su hijo, yo siento en mi corazón y veo por tus actuaciones y por tu proceder que tú no me amas. Tú no me amas, hijo. O quizás sea el hijo quien le diga a la madre, madre, yo veo que por todo lo que me dices, todo lo que haces, la forma en que te comportas conmigo, tú no me amas. La pregunta sería, ¿cuántos años debe durar el amor de una madre hacia sus hijos y cuántos años debe durar el amor de sus hijos hacia sus padres? La respuesta es supremamente obvia, pues toda la vida, toda la vida. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos en gratitud, estamos llenos de gratitud y cuánto tiempo nosotros estamos con el amor de Dios en nosotros? Los primeros 6 meses del primer año, que es cuando se toma la gran fuerza porque recibimos todo un mundo nuevo. Todo para nosotros es nuevo y es de gozo y es alegría. Pero al que tiene ya 3 años, 5 años, o quizás 10 o tal vez 20 años, pues ya se le volvió, fue como una costumbre. Y eso es lo que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso, que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, es vigente para hoy, es vigente y nos debemos estar revisando si nuestra vida como hijos de Dios es simplemente pasajera, liviana, ¿verdad? Porque pues ya hemos leído varias veces la Biblia, entendemos muy bien ciertas cosas y escuchamos muchísimas predicaciones, entonces no necesitamos nosotros expresarle nuestro amor cada rato al Señor. Y vuelvo otra vez a la familia. De igual manera los esposos, como ya llevan 20, 30 años de casados, ¿para qué estarle diciendo el esposo a la esposa, amor, te amo, mi vida, te amo? Ya sería como ridículo, dicen algunos, ya eso pasó.
la luna de miel pasó. Pero no, no es cierto, no es cierto. Los esposos, y sobre todo cuando hay un pacto conyugal, cuando estamos en el Señor, el amor es continuo y esa expresión debe hacerse continuamente, con invitaciones a cenar, con regalo de flores, con regalos de multitud, de prendas, etcétera, etcétera. Hay que estar manifestando el amor para que nunca se pierda, para que nunca se pierda. Y es lo que el Señor le reclama a esta primera iglesia. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y la palabra traducida al español, pues también me dice muchas cosas, porque le está diciendo que ha abandonado tu primer amor. Aquí en la versión textual dice, ha dejado. Dice la textual cuarta edición, me está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es un acto voluntario, no es accidental. La persona decidió dejar de lado, abandonar el amor de Dios. Y eso es grave, es muy grave, es muy grave, en cuanto a que el galardón que nosotros hemos recibido no es cualquier cosa. Esa no se puede ir a comprar en el supermercado o importarla desde un país del extranjero. Es algo que el Señor ganó en la cruz del Calvario y nos extendió ese tremendo regalo a cada uno de nosotros. Por lo tanto, día a día, y la lectura y el estudio diario de la Biblia nos va a mantener ese primer amor. Amén. Y es totalmente vigente para hoy. Totalmente. Amén. Bueno, después de este hermoso tiempo de apertura, aprovechando al pastor Gilberto Pérez en el tema del amor, tema vigente relacionado con la lectura de la Biblia, vamos a comentar en el día de hoy de manera superficial, porque no podemos por cuestiones de tiempo profundizar, Salmo 143, Salmo 144, Salmo 145, que son 3 capítulos que corresponden al 4 de septiembre, y en el Nuevo Pacto, Primera de Corintios, capítulo 14, la segunda parte. Entonces vamos a ir a escuchar del pastor Gilberto lo más relevante, lo que más le llamó la atención, lo que más resalta de los salmos. Empezamos por el Salmo 143. Todos los 3 Perfecto. salmos son salmos de David. Correcto, sí, los tres son salmos de David, solo que el 145, el título que se le da es Salmo de Alabanza, Salmo de Alabanza. Pero el Salmo 143, la expresión que tiene David, nos hace recordar varios salmos que tienen una tendencia y se les llama los salmos imprecatorios. Es cuando el salmista, y especialmente David, lo hace en los salmos imprecatorios, es decir, cuando, dicho de una forma sencilla, él quiere pedir justicia, que los demás sean llevados a juicio de parte de Dios y que él sea protegido. Y generalmente esa es la actitud del ser humano. Nosotros cuando decimos, pedimos justicia, queremos justicia, estamos diciendo, bueno, todos los demás que sean llamados, sean calificados y a cada uno se le ponga en su lugar y al que haya que darle una multa, una penitencia, cárcel, etcétera, que se haga. Pero nunca nosotros, casi nunca nosotros pasamos al frente a decir, Señor, amado Padre Jehová, aquí estoy yo presente. ¿Qué ves en mí? ¿Y cuáles son mis niveles de injusticia que tú ves? Para que el Espíritu Santo me ayude a corregir esto. Casi nunca. Ese es el salmo imprecatorio, cuando David pide que le vengan cosas malas a sus enemigos. Y el Salmo 143 tiene un llamado de atención en esa característica, pero no siendo el Salmo 143 uno de la categoría de Salmo imprecatorio. Pero
hacia el final, sobre todo, es cuando se nota esa petición que hace David para que le vaya mal a sus enemigos, para que el Señor tome en cuenta el mal obrar que tienen sus enemigos, cómo lo acosan, cómo lo asedian, y bueno, de una vez que les ponga un tate quieto, que sea el Señor mismo llamándolos a juicio y los castigue. Pero en general es un salmo de oración. David está deseoso que el Señor le escuche. Comienza diciendo, oh Jehová, escucha mi oración, con signos de admiración. Es una tremenda expresión, una plegaria que está levantando el rey y tiene unos deseos muy fervientes que sea oído por Dios. Dice, por tu fidelidad atiende mi súplica, por tu justicia respóndeme. Entonces es un inicio de una petición muy sentida, sencillamente para que Dios incline su oído y le pueda oír todo lo que David quiere decir. El verso 2 dice, no entres en juicio con tu esclavo, lo que hablábamos ahora. A mí no me vayas a tomar medida, a mí no me evalúes, a mí no me des calificación, no lo hagas conmigo. No entres en juicio con tu esclavo, porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. Entonces, David está dando una pequeña excusa acá, pero también está revelando una tremenda verdad. Ningún ser viviente puede justificarse delante de ti. El trabajador que llega tarde tiene excusa. Todos tenemos excusa para todo, absolutamente para todo, y pueden ser justificaciones de verdad, justas, reales, ¿verdad? Pero una cosa que debemos tener en cuenta para con Dios es que ante Él nunca podemos buscar absolutamente ninguna justificación. No podemos encontrar absolutamente ninguna, sino que siempre que seamos faltos, siempre que tengamos pecado, siempre que haya falta en nosotros, y esto lo está enseñando aquí en este verso 2 David, nos presentemos al Señor sin ninguna justificación. No tengamos ninguna excusa, nos presentamos como culpables, y Él puede obrar de esa manera con un corazón que realmente no quiere hallar excusas, no quiere encontrar, yo no soy el culpable, el clima es el culpable, el viento fue el culpable, el agua fue el culpable, el bus, el tranvía, el metro, el avión. Tengo muchas excusas, tengo muchas formas de justificarme, pero ante Dios no hay ninguna, dice David. Y está en ese clamor, escúchame, Señor, verso 3, el enemigo persiguió mi alma, ha postrado mi vida contra el suelo. La expresión que usamos aquí en Colombia es, estoy puesto entre la espada y la pared. David dice, ha postrado mi vida contra el suelo, me ha hecho habitar en tiniebla, como los que hace tiempo han muerto. O sea, David está en una tremenda angustia por causa de sus enemigos, porque lo persiguen, lo asedian, y dice, ya me he sentido como muerto por mis enemigos. Por eso quiero, Señor, que tú salgas al paso de ellos y les des su paga, Señor. Toma medida de ellas y enjuícialos, y que reciban su castigo. Y pues a mí no, porque pues yo soy el que te estoy pidiendo que me liberes, que me favorezcas, que me ampares, que me ayudes. Pero Dios no va a ayudar, esto también es interesante, Dios no va a ayudar a una persona que tiene niveles de injusticia. Lo primero que va a hacer el Señor es pedirle a aquella persona que se ponga al día, que corrija sus injusticias, porque nosotros estamos pidiendo justicia, David está pidiendo justicia, pero él tiene niveles de injusticia. Cómo el Señor toma a sus enemigos y hace justicia castigándolos,
y no le hace absolutamente nada a David, quien también es injusto. Entonces, siempre que nosotros pedimos justicia, que pedimos juicio, la Biblia dice, el juicio va a iniciar por tu casa, por la iglesia. Entonces, si alguno pide en una congregación que se haga justicia, bueno, entonces debemos dar un paso al frente para que comience el Señor con nosotros. El verso 4. Por tanto, mi espíritu desfallece dentro de mí, mi corazón está desolado. Es mucha la angustia de David. Me acordé de los días de antaño, medito en todas tus acciones, reflexiono sobre la obra de tus manos. A ti alzo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Es mucha la gran necesidad que tiene David, es mucha. Eh, pero cada vez que nosotros estamos en una situación difícil entre la espada y la pared, yo siempre reflexiono si es que he cometido errores, si es que tengo injusticias a mi cargo, para exponerlas. Yo primero, antes de pedir juicio, antes de pedir justicia, yo tengo que exponerme delante del Señor y decirle, Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, recuérdame en qué he fallado, cuáles han sido mis pecados, cuáles han sido mis injusticias, eh, para luego sí pedir juicio o pedir que se haga justicia. Y aquí vemos que David está muy angustiado. Dice que mi alma te anhela como anhela la tierra sedienta el agua. Así está hablando. Y se ve una angustia muy grande, lo que nos denota, si fuéramos psicólogos, nos denota que en él hay mucha carga de pecado. Por eso está tan angustiado. Y sus enemigos lo asedian y su pecado también lo acorrala. Pero él no quiere que él sea evaluado delante de Dios. Lo que él quiere es que sus enemigos sean aniquilados, destruidos, quitados del medio, y que lo haga directamente Dios, el Creador. Y puedo seguir leyendo el 7. Oye, Jehová, respóndeme pronto, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro. Mire el afán. Es igual a nosotros. Nosotros queremos que el Señor nos responda rápido, que nos responda hoy mismo, que no se tarde meses, que sea rápido y que siempre obre a nuestro favor. Oye, Jehová, respóndeme pronto porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, de modo que yo sea como los que bajan al sepulcro. Pareciera que el Señor se está tardando tanto que ya David se siente morir sin ver que hay justicia, que sus enemigos van a seguir tras él y tal vez Dios no va a alcanzar a socorrerlo, a librarlo. Verso 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber el camino por el que debo andar, porque a ti elevo mi alma. Esa es la guía que se le pide al Espíritu Santo. Esas tres cosas hermosas que el Espíritu Santo hace con los hijos de Dios. Lo quiere hacer con toda la humanidad, pero está presto para los hijos de Dios que solicitan y que también están sedientos porque el Espíritu Santo les guíe, les enseñe. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es iluminar. El Espíritu Santo nos ilumina. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es inspirar. El Espíritu Santo hace que venga sobre nosotros la inspiración. Su inspiración empieza a ser fluyente, a influir y a fluir a través de nosotros. Y la tercera cosa que el Espíritu Santo hace es que Él revela. Él es quien nos da la revelación. Y eso es lo que David está anhelando y está pidiendo al Señor. El verso 9, oye Jehová, líbrame de mis enemigos, junto a ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Elohim.
tu buen espíritu me guíe por tierra llana. Aquí esta es una palabra sensata, ¿verdad? ¿Qué hace David? Enséñame a hacer tu voluntad. Bueno, la manera más práctica de hacer la voluntad de Dios, de Jehová, nuestro Padre, es conociendo la Biblia, es leyéndola y obedeciéndola, ¿verdad? Hemos dicho tal vez en otras ocasiones que es una pregunta muy común en los jóvenes. Se acerca al ministro, al pastor, al maestro, al profeta, al evangelista, al apóstol y le pregunta, oh, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la respuesta tiene que ser, por favor, comienza a leer la Biblia de pasta a pasta y haz tus buenos devocionales y medita en ella y estúdiala, porque es aquí en la palabra donde el manual del constructor me va a mostrar mi diseño y entonces ahí yo conoceré cuál es la voluntad del creador de mi Padre para mí. El 11, vivifícame, oh Jehová, por amor a tu nombre. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia silencia a mis adversarios. Vea, ahí está pidiendo que sean callados, que el Señor obre y juzgue a estos adversarios. Por tu misericordia silencia a mis adversarios. Destruye a todos los enemigos de mi alma, porque yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Aquí estas características son imprecatorias. Quiero algo malo para mis enemigos. Quiero que sean destruidos. Quiero que se enfermen. Quiero que se mueran. Quiero que desaparezcan de mi alrededor y no me sigan asediando. Esas características que tienen los salmos imprecatorios son como maldiciones que el Hijo de Dios, el creyente, pide para sus enemigos. Y de alguna manera, eso no debería estar ni en nuestro corazón ni en nuestra boca. Porque el Señor, Yeshua, Jesucristo, vino y dijo, bueno, así era antes, pero ahora yo os digo que debéis amar a vuestros enemigos y orar por ellos. No solamente a tus amigos, ama. No solamente recibe favores de tus amigos, de tus familiares, de tus conocidos que te aman. Aprende a amar a tus enemigos. Entonces, al poner esto en esa balanza, antiguo pacto, nuevo pacto, pues tenemos que escudriñar bien la escritura para darnos cuenta que el nuevo pacto, el periodo de la gracia en la que estamos, a veces es de mucha más exigencia que la simple ley. Porque en la ley, ojo por ojo, diente por diente, y se acabó. El que me la hace, me la paga, y yo se lo entrego al Señor, y el Señor hace su juicio sobre él. Pero en el nuevo pacto, yo debo servir a mis enemigos, amar a mis enemigos. Y eso hará que yo forme un ascua, que forme un brasero sobre su cabeza. Eso me enseña la Biblia. Pastor Gilberto, me gustaría, Sí, sí. me gustaría complementar algo para los amigos que trabajan en liberación. Pues normalmente lo que en una época pues se echaban fuera, digamos, los demonios que estaban circulando por alrededor, ¿sí? Digamos que estaban atormentando a la persona. Pero en tiempos recientes ha habido mucha luz sobre sacar a personas de regiones. Aquí habla de, por ejemplo, en el 3 habla de regiones de tinieblas. En el mismo versículo 3 habla de regiones de muerte. En el 7 habla de sepulcros. En el versículo 11 habla de angustia. O sea, son zonas, sitios, cárceles de cautividad, donde evidentemente pues se pueden expulsar toda la demoniología que haya alrededor, pero hay que ayudar a sacar el alma o parte del alma de la persona de esas regiones de cautividad, ¿sí? Y
y fíjese el daño que hace, porque a veces por la presión del enemigo, como dice el 3, el enemigo persiguió mi alma. ¿Sí? El adversario, el diablo y todos sus amigos eh, pueden asediarnos y sí, nos obligan nos tiran al piso y nos hacen pasar por tinieblas, pero ahí es donde quedan los recuerdos de los que hablaba el pastor Gilberto. Pueden quedar recuerdos buenos o recuerdos malos, de pasar por una zona de, sí, como dice el Salmo 123, aunque me halle en zona de sombra de muerte, otra región. Hay regiones de soledad, del olvido, de tristeza, de dolor, de angustia, de amargura. Entonces, yo puedo pasar por ahí por el acoso que me está haciendo las tinieblas, pero puedo quedar lastimado o lesionado. Es decir, y entonces puedo quedar con buenos recuerdos o con malos recuerdos. Fíjense que aquí resulta afectado, y lo dice en el versículo 4, el espíritu queda desfallecido. El espíritu queda desfallecido por haber pasado por esa zona de muerte, de tiniebla. Y en el 4 habla de corazón desolado. Desolado significa destruido, desolamiento, asolamiento, desolado es destruido, queda el corazón. Entonces, número 1 habla del espíritu fallecido, segundo habla del corazón desolado, y en el versículo 11 habla de alma angustiada. Entonces ahí están esas zonas de muerte, espiritualmente hablando. Pues imagínense, al espíritu lo hacen desfallecer, al corazón lo hacen quedar desolado o asolado y al alma angustiada. Finalmente, de alguna manera en el 12, dice, destruye a los enemigos de mi alma. ¿Sí? Que no necesariamente es la suegra ni la vecina, ¿no? Ni el vecino. Destruye a los enemigos de mi alma pueden ser seres espirituales que todavía andan por ahí desinformados de que ya se les acabó el tiempo y están tan desubicados que creen que pueden seguir lastimando a la gente. ¿Sí? Entonces hay que ponerlos en su sitio. Eso era lo que quería como complementar, mi estimado pastor Gilberto. Sí, perfecto, perfecto esa claridad en esos aspectos de cómo cuando David quiere orar y pedir justicia, eh, él no se da cuenta que su propio pecado lo ha puesto en estas cárceles. Y es por eso que está tan angustiado. Es por eso, es como cuando una herida en el cuerpo no ha sanado y alguien pone su dedo o yo mismo toco esa llaga y el dolor es tremendo. Pero no es porque alguien me esté causando el dolor, es porque yo tengo una herida. Y si me la toco, me duele, porque no ha sanado. Y ese es el aspecto de este Salmo 143. David está cargado de pecado. Él está cargado de pecado. Y por eso cuando sus enemigos lo asedian, el dolor, la angustia, la frustración es grande porque él está en cárcel de cautiverio. Él está cautivo por su propio pecado. Y por eso clama al Señor que lo libre de sus enemigos. Pastor Pero Gilberto, usted recuerda, perdón, usted recuerda hace 30, 40 años que cuando se hacía a veces en algunas iglesias cristianas evangélicas, evangelismo, que llevaban esa película del infierno ardiente y que después correcto. de presentar la película del infierno ardiente, de ver esto, claro, nadie pasa por sufrimientos. A ver, no hay maldición sin causa, es decir, nadie pasa por esos padecimientos de manera inocente, es decir, algo hizo para llevarse consigo eso. Entonces, sí recuerda esa película del infierno ardiente y todo el mundo pasaba adelante y se arrodillaban y lágrimas en los ojos y esas películas no se volvieron a pasar, Pastor Gilberto. Esas películas se acabaron, pero sí, yo recuerdo y era lo que después se llamó la predicación por miedo, hacer que la gente se convierta, pero por miedo. Pero yo soy uno de los que digo, sea por miedo o por amor, pero que se convierta, que se convierta. Pero sí, esas películas, habían varias de ese tipo
donde la gente se veía muy identificada con la condenación, con el infierno. Y eso hacía que reflexionaran, ¿verdad? Y Claro. dieran el paso a recibir a Cristo y a lograr ese cambio de vida. La película que tenemos que producir hoy, los amigos que tienen esas habilidades cinematográficas, es Perder el primer amor. Para los que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años militando en la vida de creyentes, en la vida, caminando por el camino, ¿qué pasa cuando se pierde el primer amor? Esa es la película que tocaría filmar en estos días para repasarla, porque la necesitamos todos. Sí, sí, es verdad, sí, porque a veces hemos caminado tanto tiempo y tenemos tantos años en un ministerio que Jesucristo en ocasiones es como mi colega, como el vecino, ¿verdad? Y yo lo trato pues y hasta le doy sugerencias a él en mis oraciones, no sabiendo que Él es el Señor, Él es el Señor. Yo soy hijo de Dios, Mm. pero Él puede escucharme, pero yo debo reconocer y saber siempre que Él es Dios y que Dios es el Señor. Nosotros Así es. somos sus hijos, pero estamos es para obedecerle. Muy bien. Vamos con el Salmo 144, mi estimado Pastor Gilberto. Sí, sí, este salmo también es un salmo que de alguna manera también David sigue diciéndole al Señor, necesito que adiestres mis manos para la guerra. Comienza diciendo, bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. O sea, ahí se ve el carácter, la funcionalidad que tenía el salmista de ser un guerrero. Eh, de continuo, si algo tenía David era estar en la guerra, estar en la guerra. Y dice que la misericordia mía y fortaleza mía, es decir, nuestro Padre Celestial, es nuestro baluarte y Él es nuestro libertador, Yeshua, que Él es nuestro escudo, escudo mío, en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Está reconociendo la característica del Todopoderoso, no solamente en el Padre, sino también en el Hijo, porque tanto a nuestro Creador como a nuestro Libertador se le atribuyen estas características. Y él está plenamente confiado en que el único que lo puede adiestrar para la guerra y le puede seguir dando los triunfos es el Creador, es el Salvador. Es impresionante ver en varios salmos, eh, esos salmos mesiánicos de David, eh, pareciera que David hubiese pasado años de vida platicando con Yeshua, con Jesucristo, porque habla de cosas cotidianas como si los dos estuviesen, como si los dos caminasen en la misma época, en el mismo tiempo. O sea, la revelación que tuvo David de Yeshua, del Mesías, del Salvador, fue muy amplia, muy grande. Y por eso aquí lo está emparentando al Padre. Estas características que tiene el Padre, también Él las está dando para el Hijo. Verso 3 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? El mortal para que lo tengas en cuenta. Y bueno, aquí es una expresión hermosa de conocer nuestra condición. Somos la corona de la creación. No hay nada de lo creado más grande que nosotros. No existe absolutamente nada, ni los planetas, ni los animales, ni las aves. No hay ninguna galaxia, no hay absolutamente nada mayor a nosotros. La creación sublime, la corona de la creación es el hombre. Es el hombre. Y está diciendo David, pero ¿qué es el hombre para que te fijes en él? En el único elemento de la creación, si así lo podemos llamar, en el cual Dios
traspuso, transcribió, trasladó su esencia fue en el hombre. Él no puso en las ballenas su imagen o su semejanza, ni en las águilas, ni en los planetas. Es más, ni siquiera en los ángeles, pero sí lo colocó en el ser humano, en el hombre. Y por eso David está diciendo, pero ¿acaso qué valor tiene el hombre? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? El mortal para que lo tengas en cuenta. Y la respuesta que daríamos nosotros es porque tenemos la imagen y la semejanza del Creador. Por eso es que Él nos tiene en cuenta. Si se perdiera la naturaleza, si toda la demás, el resto de la creación se perdiera, Dios quedaría satisfecho si el hombre quedara con Él. Ya no hay más tierra, ya no hay más sol, no hay más galaxias, no hay más Vía Láctea, no hay ningún otro planeta, no hay más soles, se acabó todo. Pero quedaron los seres humanos. Dios haría fiesta con nosotros, porque nos ama. Él ama a la raza humana, cuánto más a sus hijos. El verso 4 dice, el hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa. Aquí está pues la esencia que recogió Salomón. Aquí está hablando como Salomón su hijo, hablando de cómo el hombre es como la flor del campo, que hoy es y al atardecer ya no existe. El hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa. Oye, Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Está en esa ansia, en esa plegaria, quiere que así como él ha pasado tiempo con Yeshua, con Jesucristo, también lo quiere pasar con el Padre. También quiere tener esa intimidad, esa cercanía con el Padre. Y seguimos viendo aquí los niveles tan altos de su angustia. Dice, toca los montes y humeen. Quiero que se produzca un Sinaí aquí al lado mío. El verso 6, despide relámpagos y dispérsalos, envía tus saetas y confúndelos. Otra vez, terminología imprecatoria. Que haya venganza, que hayan relámpagos, que sean dispersados mis enemigos, que las flechas los alcancen y que sean confundidos. Está pidiendo nuevamente de alguna manera justicia para los demás, no para él. Pero bueno, por su angustia y su nivel de corazón y sus cárceles, pues es más que obvio que esté hablando de esa manera. El verso 7, extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de extranjeros. Ahí ve su incapacidad. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Esto me hace recordar también el libro de Job, ese personaje que le fue quitada su riqueza, su familia, excepto su esposa, y le fue quitada su salud. Y él reconoce que está todo en el Señor, que todo está en el Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así está David. Se está dando cuenta que si no es Dios, si no es el Padre, si no es el Salvador, Yeshua y Jehová, ya no existe esperanza para él porque él se siente muy débil, muy solo. Por eso anteriormente le está diciendo, ¿quién soy yo como ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Qué valor tengo? No me siento capaz de salir victorioso. Verso 8, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. 9, oh Elohim, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio de 10 cuerdas te entonaré salmos. Aquí resurge, aquí sale a la luz el constructor de instrumentos. David fue un tremendo productor de elementos de adoración, sobre todo de cuerda.
Aquí lo está diciendo. Con salterio de 10 cuerdas te entonaré salmos. No solamente era un danzarín, danzaba en medio de la adoración, no solamente era un diseñador de instrumentos, sino también un cantor. Un cantor alababa y entonaba cánticos para el Señor. Así como él, cuando tocaba su cítara, su instrumento de adoración, a Saúl, al rey Saúl, y venía la placidez, la calma sobre él, también lo hacía sobre el mismo David. O sea, la adoración que él producía era una adoración de alto nivel, una adoración con diseño, una adoración celestial que traía la paz de Dios. Y obviamente aquí en este salmo vemos que esa paz ya no es para el rey Saúl, también es para él. Por eso dice, oh Elohim, a ti cantaré cántico nuevo, un cantor. Con salterio de 10 cuerdas te entonaré salmos. Tañe el instrumento también. Tú das la victoria a los reyes. Tú protegiste a David, tu esclavo, nuevamente, al duolus, al esclavo. Defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Ahí está dando las características que tienen todos los enemigos, sean materiales o inmateriales, como decíamos ahora. Esta es una característica de los enemigos. En su boca lo que hay es falsedad, calumnias, y cuya diestra, es decir, su elemento de fuerza es la falsedad, calumnias, mentiras, patrañas. No hay verdad en los enemigos. Por ejemplo, en el diablo, el padre de la mentira, su principal arma, su principal instrumento es el engaño. El engaño. 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y sean nuestras hijas como esquinas labradas, cual las de un palacio. Vea, ahí están las palabras de Salomón. Ahí está hablando Salomón. Ese es el ADN que él le dio de herencia a su hijo Salomón. El 13, estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano, sean nuestros rebaños por miles y 10,000 en nuestros contornos. Señor, prospérame. Señor, sácame de esta angustia, mata a mis enemigos, desaparécelos, quítalos del frente, porque yo quiero tu prosperidad. Quiero tu prosperidad. Que mis graneros sean llenos y que mis rebaños se multipliquen. Anhelo tu prosperidad. El verso 14, nuestro ganado vaya bien cargado, sin ruptura y sin pérdida, y no haya grito de alarma en nuestras plazas. Está pidiendo prosperidad, está pidiendo la poderosa mano del Señor, no solamente que le quite los enemigos, sino que le dé abundancia. Cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto. Cuán bienaventurados o bienaventurado es el pueblo cuyo Elohim es Jehová. Meritoria la exaltación que este angustiado, este hombre cargado de pecado, este hombre en cárceles, está haciendo de Jehová y de Yeshua, a nuestro Padre y también a nuestro Salvador. Está elogiándolos y colocándolos en la máxima altura, reconociendo su misericordia, su poder y su gran amor para con el hombre, especialmente para con sus hijos, en este caso, David. Pastor Gilberto, me llama mucho la atención este David con ese gran conocimiento espiritual, ¿sí? Porque como sea, es un personaje que me hizo resaltar y me hizo acordar de Jacob cuando estaba siendo perseguido. Diferente a Abraham cuando intercambió con Melquisedec pan y vino por diezmos, ¿sí?
Cuando correcto. Jacob no tenía nada, hizo un voto, que es diferente al sufragio que ejerce pues cuando se eligen los gobernantes. Un voto es una promesa. Sí, Y sí, aquí veo yo a un hombre de negocio, pero un hombre de negocio basado en los fundamentos no de tiro, ni del comercio ilegal, ni, no, sino, digamos, no estoy hablando de la contratación en términos negativos de las tinieblas, sino, sino cuando él en el 9 dice, oh Elohim, a ti cantaré cántico nuevo, con instrumentos que él está haciendo como constructor de instrumentos, a ti cantaré cántico nuevo, él está logrando, él está haciendo un voto, una promesa, está diciendo, yo te voy a adorar, ¿sí? Te voy a componer cánticos nuevos. Y luego viene del 12 al 14 esa petición de prosperidad familiar, que los hijos sean como plantas crecidas en su juventud, las hijas como esquinas labradas en un palacio, que los graneros estén llenos, que estén llenos de granos, que los rebaños hayan miles de vacas, de ovejas, que hayan 10,000 en los contornos. O sea, porque es que si él tiene ganado, pero el vecino es pobre, pues el vecino va a tener problemas. Él también pide prosperidad para el territorial. Dice, y 10,000 en nuestros contornos, o sea, que si los vecinos son ricos, pues no te van a venir a molestar. Nuestro ganado vaya bien cargado, sin ruptura, sin pérdida, no haya grito de alarma en nuestras plazas, o sea, que no haya violencia. Aquí está hablando de temas de gobierno en la familia, de gobierno en lo económico, de gobierno territorial, de una prosperidad completa. Pero de todas maneras, mis respetos para David, porque claro, claro. de dónde saca esa manera de negociar? Voy a decirlo con respeto y espero que se entienda bien. Comillas, negociar, cómo logran hacer ese voto, esa promesa y decirle, Señor, a ti te voy a cantar cántico nuevo, pero drrrón, le saca la lista del pedido, ¿no? Y Sí, saber que sabe en el mundo espiritual que va a obtener respuesta. O sea, no es, sí, cometió todos los errores y pecados y fallas que tuvo y permitió cierta disfuncionalidad en la familia, disfuncionalidad en el gobierno, pero de todas maneras su nivel profético era demasiado alto para entender las cosas del Hijo y del Padre, del Espíritu, porque en el anterior decía, ¿se acuerdan el capítulo anterior del Salmo 143:10? Decía, tu buen espíritu. O sea, él también conocía el Espíritu Santo. Él también conocía los 7 espíritus de Dios. O sea, David era un profeta. Llevó la adoración a su mayor expresión que el mundo ha podido conocer. Qué tremendo, sí, ¿no? muy, muy tremendo ver cómo un adorador es guerrero, es intercesor y es profético. O sea, la persona que está en la congregación, en la puerta, debe ser un guerrero, debe ser un adorador, debe ser un intercesor y debe ser un profeta. Estos son los que guardan las puertas. Y ese era David. Era un adorador portero, como lo conocemos hoy. Era un guerrero, era un intercesor, era un hombre que andaba con el Señor Jesús. Él conoció al Señor Jesús en el Espíritu y caminó con él. Y por eso en este salmo también vemos como el deseo de caminar con el Padre, de conocer al Padre en la profundidad que había conocido a Yeshua, a Jesucristo. Y él sabe que por ser adorador, por construir estos instrumentos, eso le va a retribuir en un tremendo fruto, la prosperidad, que no solamente es para él, sino para todos, Para para todos. todos. Por eso si adoramos, si llevamos una perfecta adoración de todo corazón al Señor, no como músicos, no simplemente como salmistas, sino expresando la esencia que el Espíritu Santo puso en nosotros. Nosotros no simplemente debemos ser adoradores, sino somos adoración, que irradiemos, que vivamos siempre en la presencia del Espíritu Santo, en el ambiente del Espíritu Santo, trayendo
cada acto, cada palabra y nuestra propia vida como ofrenda, sacrificio vivo, que sea agradable a Dios. Y eso es lo que Así está es. haciendo David. Por eso él Amén. pide esa prosperidad, porque sabe que la respuesta del Padre a un adorador que es profeta y que es guerrero y también intercesor es esa prosperidad. 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 Y también y en el 14, en la segunda parte, cuando dice que no haya grito de alarma en nuestras plazas, tiene que ver con Sí, indicadores de violencia cero. Indicadores de violencia correcto. cero, indicadores de guerra cero. Qué tremendos resultados los que promete este adorador. Hay Sí, mucho que tremendo. hablar, pero nos vamos para el Salmo 145, mi estimado Pastor Gilberto. Qué Sí, bonito, qué listo. profundo. Hay muchas cosas que seguir diciendo, pero hermoso. El Salmo 145 es un salmo eh, de esos que didácticos, donde son 22 versículos, pero cada inicio de versículo inicia con una de las letras del alfabeto hebreo. Los que tienen la Biblia textual lo pueden identificar. La primera palabra que inicia en el primer verso empieza con la letra Aleph en el original hebreo. Aquí dice, te exaltaré mi Elohim, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ese es el verso número 1, que corresponde a la letra Aleph en hebreo. Y comienza exactamente, el vocablo comienza con la letra Aleph. Luego el verso 2 comienza con la letra Bet y dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. El tercer versículo empieza con la letra Gimel. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. El 4 es la letra número 4 del alfabeto hebreo, es Dalet. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Todas estas son exaltaciones, por eso este salmo es de alabanza. Son exaltaciones del poder de nuestro Creador y nuestro Padre. La siguiente, el verso número 5, es la letra número 5 del alfabeto hebreo, la Hei. Yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad y en tus obras maravillosas. Luego viene la letra número 6 del versículo 6, la Vav. Dice, hablarán del poder de tus terribles proezas y yo publicaré tu grandeza. La Zain, del versículo 7, la letra 7 del alfabeto hebreo, Zain, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán con regocijo acerca de tu justicia. Luego viene la letra Het, es la letra del versículo número 8, letra número 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta es una expresión muy hermosa que la tenemos siempre presente. La letra número 9 es la del alfabeto hebreo, es la Tet, corresponde a el versículo 9, y Jehová es bueno para con todos, y su gran misericordia está en todas sus obras. La letra número 10 del alfabeto hebreo es la letra más pequeña, la Yod. La letra número 10 es la expresión de Yeshua, Jesucristo, cuando dice ni una Yod, ¿sí? Ni una de las letras más pequeñas del alfabeto, ni siquiera un guión, un macab, pasarán hasta que todo se haya cumplido. Esta letra 10, la Yod, dice, oye Jehová, todas tus obras te alabarán y tus santos te bendecirán. Mire, todas son expresiones de exaltación al Creador. La letra número 11 es la letra Kaf. En el orden de las letras, la número 11, pero tiene un valor de 20, es la letra Kaf. Que proclamen la gloria de tu reino, que relaten tus proezas. Luego viene la letra Lamed, en su orden es la número 12, aunque tiene un valor de 30. Cada letra en el alfabeto hebreo tiene un orden, es la primera, la segunda, la tercera, la quinta, pero a su vez tiene un valor.
Las 10 primeras tienen el mismo valor de su orden. La letra número 5, la Hei, vale 5. Y la letra número Yod, la más pequeña, ocupa el 10º lugar y vale 10. Pero ya la Kaf, que es la número 11, ocupa el lugar número 11, pero su valor es de 20. La Lamed es 12, vale 30, para hacer saber a los hombres tus proezas y la gloria y majestad de tu reino. Lamen. Tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. Versículo 14. Entonces aquí ya tenemos la Nun. El nombre de esa letra es la Nun. Fiel es Adonai en todas sus palabras y santo en todas sus obras. Luego viene la letra Sagme, que ocupa el lugar 15. Y Jehová sostiene a todos los que están por caer y levanta a todos los doblegados. La letra Ain ocupa el lugar 16 del alfabeto hebreo. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida a su tiempo. La letra Fe, número 17, su lugar. Abre tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. La Sade, letra número 18. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La letra Kuf, número 19. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. La letra Resh es la que ocupa el lugar número 20. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La letra Shin ocupa el lugar 21. Y Jehová guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Tremendo. Esto es más que imprecatorio, esto es un juicio final. Y la Tet, la Taf, es la número 22, la última letra del alfabeto hebreo. Dice, mi boca hablará la alabanza de Jehová y bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre. Es un salmo de una total adoración al Padre. Es exaltando todas sus proezas, su dignidad, sus características y llamando al humano, llamando al ser humano a rendirle no solamente culto, sino verdadera adoración, verdadera adoración. Por eso el 22 dice, mi boca hablará la alabanza de Jehová y bendiga todo mortal, no alguno, no los hijos de Dios, no solamente los creyentes, no. Todo mortal bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. En resumen, el Salmo 145 es esa antología de poder descifrar cada versículo con una de las letras del abecedario del lenguaje hebreo. Y son 22 versículos porque 22 letras son las que constituyen la base del lenguaje en hebreo. Y eso es lo que el salmista nos está dando acá. Y está tal como se pone en el pentagrama. En el pentagrama están las claves y están las notas musicales. Esto es lo que está haciendo David al estar iniciando cada versículo con una letra del alfabeto hebreo. Nos está dando una tonalidad, nos está dando la clave en la cual vamos a tocar esta adoración para el Señor, para Jehová. Aquí lo que nos deja ver este salmo, para los salmistas o maestros de escuelas de adoración, es que no eran simples canciones salidas del alma, desde su dolor, desde su amargura, desde sus sentimientos, desde sus necesidades, sino que tenía una estructura alfabética, numérica, ¿sí? Y aquí aquí aparece una buena oportunidad para que esos maestros de salmistas, esos salmistas mayores, enseñen a los nuevos en componer cántico nuevo, pero cántico nuevo con estructura poética,
que puedan hacer como tipos acrósticos de la A a la Z, si es que no saben hebreo, porque pues, bueno, se necesita mucho tiempo seguramente, pero desde nuestro interior puede salir lo que estamos viendo en el mundo espiritual. Ahora, lo que estamos viendo en el mundo espiritual cuando se abren los cielos en adoración, se necesita estructura lingüística para expresarlo. O sea, no es que salieron se abren los cielos y el que está cantando canta en desorden y no tiene una estructura lingüística. Aquí esto, para los que están en esas escuelas de formación, será un ejercicio muy interesante, que la próxima vez que se les abran los cielos, canten con estructura lingüística. ¿No le parece bonito ejercicio, Pastor Gilberto? Extraordinario porque, digamos, la adoración profética es que cantemos lo que le estamos escuchando cantar a los ángeles, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos por la palabra que el Padre canta, el Hijo canta, el Espíritu Santo canta, y hasta hay sonidos, yo por ahí tengo uno grabado, hay sonidos donde se escucha la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Esto es algo único, extraordinario. Entonces, el cántico nuevo, que no sea simplemente lo que se viene a la cabeza, que no sea un instrumento intelectual, sino que salga del Espíritu. Que el Espíritu Santo dé a nuestro espíritu la nota musical, el tono, la clave en que vamos a cantar y el instrumento con que se va a cantar o los instrumentos. Y sea eso el cántico nuevo, ¿verdad? A veces sin criticar y sin demeritar a estos hermosos salmistas y cantores que tenemos en las congregaciones, pero a veces hay canciones que parecen ser para la novia o para la mamá, la madre, y no para el Señor, y no para el Señor. Y siempre que lo hagamos, por lo menos en el templo, o que hagamos una cita de adoración, pues debe ser exclusivamente para el Creador, para Jehová, para nuestro Padre Celestial. Sí, bueno, y la carrera de adorador, pues los adoradores no necesariamente tienen que ser músicos, porque la adoración es una expresión de obediencia y de caminar con Él, y de Así es. reconocimiento y de exaltación, pero los músicos, o sea, ya los músicos en adoración, sí en su caminar progresivamente, sí deben ir mostrando frutos de el nivel en el que están creciendo, porque Pastor Gilberto, es que darle estructura a las 22 estrofas de 500 canciones que podía componer David, o sea, en un momento determinado, también era poeta o era literato. Sí, pues por eso se dice que los salmos son muy poéticos, aunque lo que tienen es mucha revelación, ¿verdad? Mucha Pero es revelación. tan maravillosa que el hombre común, el hombre natural, lo único que puede decir es que sí, eso es una poesía extraordinaria, extraordinaria. Pero nosotros sabemos, William, el nivel profético tan profundo que hay allí, ¿verdad? O sea, cantar, que una persona que no es cantante, que no es músico, que no toca ningún instrumento, ni siquiera danza, eh, ¿podría adorar? Claro, él puede adorar Estoy con su pensando en sola lo, expresión. estoy pensando en lo siguiente. Imagínese Sí, usted, Pastor Gilberto, como director de Somos Adoración, de grupos de salmistas, y entonces usted como que tiene que darles a los salmistas las gracias porque, porque entonan por cántico nuevo. Pero imagínese lo siguiente. Imagínese que, como dice allá vamos a irnos a Corintios, ya nos vamos a ir para allá, Primera Corintios, donde el apóstol Pablo dice que hacerlo todo decentemente y con orden en lo profético. correcto, Entonces, correcto. imagínese que en lo profético decirle, sáqueme 22 estrofas. Sáqueme 22 estrofas. Vamos a tener una sesión de inmersión en el espíritu. Vamos a hablar. Sáqueme 22 estrofas. Pero entonces,
pareciera en lo profético hoy que si saca 17, usted le debe dar las gracias, y si saca 28, usted le debe dar las gracias, y de todas maneras usted debe estar agradecido porque cantó. Ahí falta algo como de más estructura, ¿no le parece? Hacerlo decentemente y con orden, pero con estructura, porque de ese orden es que está hablando el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios, que ahorita vamos para allá. Es de ese orden, o sea, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El espíritu del profeta no es que cantó las 17 estrofas o las 28 estrofas. Estoy diciendo algo como, por ejemplo, porque a veces como que tenemos que obligatoriamente estar agradecidos del profeta desordenado. Cuando el profeta desordenado, no, voy a decirlo con respeto, con cuidado, no tiene derecho a ser desordenado, porque hay una estructura de orden, ¿sí? O sea, si lo vemos en un nivel de todo tiene orden, todo tiene Así es. estructura, pero no es legalismo, no confundirse con legalismo ni con procedimientos traídos por, sí, obligatoriamente, como por control, no es control, no es en la libertad del espíritu traer orden. Qué bonito esto, ¿no, Pastor Gilberto? Lindo, hermoso, hermoso. Y eso me hace acordar que cuando nos salimos de tono, cuando los hijos de Dios se desentonan, nos desentonamos en cualquier acto, en cualquier palabra, en cualquier cosa de nuestra función, inmediatamente, ¿qué dicen nuestras familias y qué dicen las personas que conocen poco del Evangelio? Inmediatamente señalan a aquel que desentonó y le dicen, excúseme, ¿acaso usted no es pastor? ¿Acaso usted no es cristiano? Porque desentonó con sus palabras o tal vez con su enseñanza o tal vez con su actuación en la propia vida. Hay una 15 señalación. años, hace 10, 15 años, ser evangélico era complicado en una empresa porque el evangélico no podía, los evangélicos no mienten, los evangélicos son honrados. Ahorita ya con tanto cristino y con tanto cretino, ya como que la gente no reclama mucho, porque Sí, sí, ¿quién sí. no conoce un cristino, ladrón o mentiroso? ¿Quién no conoce un cretino, de esos que se disfrazan de cristianos, un cretino o cristino? ¿Quién no conoce a alguien? Entonces ya como que ya no hay esa presión, Pastor Gilberto, ¿no le Sí. parece? Sí, por eso es tan importante también, yo he estado trabajando últimamente en la terminología cristiano, creyente e hijo de Dios. Por eso los hijos de Dios, que es la verdadera identidad que nosotros tenemos, no nos podemos dar el lujo de desentonar en nada. Por eso debemos permanecer siempre en Cristo, en esa perfección que Él tiene, no en la nuestra, sino en la de Él. Es decir, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, para que no desentonemos. Yéndonos a Primera de Corintios capítulo 14, en la segunda parte que vamos a comentar, quiero devolverme un poquitico y leer el versículo 15 de primera carta a los Corintios 14, 15, que dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Ah, qué importante. Conectamos estos tres salmos con una palabra que está transmitiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto de salmos. Qué interesante, ¿no? Es total, o sea, el entendimiento. Es como cuando hablamos, el hombre es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo, y nos imaginamos que el alma puede estar en un lugar, el espíritu en otro y el cuerpo en otro, y que son tres cosas totalmente separadas y distintas. Pero aunque tienen su propia identificación, es la misma esencia, están unidos, están unidos. De igual manera el intelecto. Aunque estemos en el espíritu, nuestro intelecto no se diluye. No es, vamos a entrar en meditación trascendental y entonces vamos a poner la mente en blanco. No, 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 no. En los hijos de Dios no sucede eso. En los del diablo sí, pero en los hijos de Dios no. Lo decimos jocosamente. Eh, el entendimiento tiene que estar en todas las funciones del espíritu, en todas. Oramos, tenemos que pensar qué vamos a decirle al Señor.
pero lo estamos haciendo en un ámbito, en un ambiente del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos entendiendo lo que estamos orando y lo que estamos diciéndole al Señor. De igual manera, cuando estamos cantando o tañendo un instrumento, entonaré salmos con el Espíritu, pero también con el entendimiento, o sea, debo conocer las notas. Debo estar tocando, tañendo en una guitarra o en un piano, en un teclado, las notas musicales, no simplemente oprimiendo teclas y haciendo sonar cuerdas. Deben haber notas musicales, Claro, porque si no, esto sería un desorden total y mero ruido, claro. mero ruido. Entonces, es muy bonito ese texto porque el entendimiento, el profesionalismo, si se quiere, también debe participar en las cosas del Espíritu. Claro, Es claro. verdad. Bien, aquí el verso 20, tenemos del 20 Al hasta 40. el 40, pero creo que no vamos a tener el tiempo de llevar uno a uno. Podríamos resaltar, eh, el primer verso dice que no seamos como niños, ¿sí? Eh, en nuestro modo de pensar. Es decir, que nuestro modo de pensar sea maduro, crezca. Dice, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Niños en no estar pensando siempre con ese doble sentido. O como algunas expresiones que se usan aquí en Colombia, en Bogotá, no esté mirando usted para atrás a ver si viene el diablo. No, sino que pensemos siempre lo bueno. Pensemos siempre lo agradable, lo sano, las cosas donde hay virtud, tal como lo dice Filipenses. Tenemos que pensar siempre de la buena manera. Y nos dice que si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. Pero esto es en cuanto al nivel de santidad, no en cuanto al entendimiento y en cuanto a la manera de pensar. Eso es Así es. importante tenerlo presente. Nosotros debemos ir creciendo en nuestra manera de pensar. Y la única forma, volvemos al mismo tema, la única forma de crecer y madurar en nuestra forma de pensar es que tengamos la mente de Cristo. ¿Y cómo hacemos para tener la mente de Cristo? ¿Dónde se compra una tableta o una medicina, alguna bebida que nos ayude a esto? Es la Biblia. Es la Biblia. Yo, a medida que voy leyendo la Biblia, estudiándola, creyéndola y practicándola, a medida que estoy haciendo esas 4 funciones en mí, yo estoy sacando, por decirlo de alguna manera, estoy sacando la basura de mis pensamientos, estoy sacando los pensamientos que no me Claro, sirven y claro, estoy introduciendo la palabra, la luz, la verdad de claro. Dios, la estoy introduciendo en Pensamiento. mí. Y entonces así voy teniendo la mente de Cristo y esto hace que yo tenga mayor entendimiento. Así es. ¿Sí? Habla de las lenguas, esto también es interesante, el hablar en lenguas y en versus profetizar, ¿verdad? No quiere decir que no debemos orar o hablar en lenguas. Y que si lo hacemos, siempre debe haber un intérprete. Eso en el caso de la congregación, pero en el caso personal yo puedo estar hablando las 24 horas. Si decido hacer una vigilia, 24 horas estar hablando lenguas. Ujú. Y este mismo pasaje nos está diciendo que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Claro, Está hablando los misterios del Señor. Está claro. hablando un lenguaje desconocido, no solamente son idiomas, si habla en francés, en chino, en ruso, etcétera, sino también, como dice Isaías, esas lenguas del tartamudo. ¿Verdad? Son otros lenguajes que están Ujú. saliendo de nosotros por el Espíritu. Ahí sí no está participando el entendimiento, a menos que también tengamos la interpretación o el don de interpretación de lenguas. Entonces, ahí participa el entendimiento, porque yo digo, Yahasama Itabahansai, y traduzco, tú eres el único Dios verdadero. Listo. Ahí hay traducción porque se está ejercitando eh, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero cuando decimos de aquí a mañana, dice el Señor, tú serás llenado de gozo y de mucha armonía.
estoy profetizando. ¿Listo? Entonces, el don de profecía está fluyendo allí. Son los dones que se están manifestando, pero ninguno de esos ni es mayor, ni es menor, ni hay que excluirlo, porque a veces se ha entendido que en este pasaje lo que Pablo está diciendo es que no hay que hablar en lenguas, pero no lo está diciendo realmente. Dice que las lenguas, este verso 22 también es un poco conflictivo. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los que creen. Significa que el don de lenguas y el don de profecía, los dos dones, son dados a los hijos de Dios. No a cualquier persona que sencillamente lee esto y quiere, yo quisiera hablar otros idiomas, dámelo. Si hay un Dios que me los dé. No, son dones dados a sus hijos, no a los incrédulos, no a los paganos, sino a sus hijos. Y dice que las lenguas son por señal a los que no creen. Pero más adelante pareciera confundirnos porque dice que es mejor, o lo leo completo. Así que las lenguas son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Quiere decir que las lenguas son una señal al incrédulo porque se le explica al incrédulo o se le comenta al incrédulo, estamos hablando un lenguaje del cielo, estamos hablando el lenguaje del Creador, aunque tú no lo entiendas. Entonces, el incrédulo va a decir, bueno, estos están locos. ¿Cómo es esto de que hablan un poco enredado? O si alguien habla 3, 4, 5, 8 idiomas, pues quedaría maravillado, ¿verdad? Pero cada lenguaje en los diferentes idiomas debe ser una alabanza y una adoración al Señor. No simplemente un saludar o un pedir algo o un favor. Debe ser una alabanza continua, una adoración para que el incrédulo la reciba como señal. Y por eso, si todos estamos hablando en lenguas en la congregación, en el templo, cuando estamos reunidos, y entra los indoctos, los incrédulos, pues dicen, esta gente está loca, ¿qué es lo que está hablando? Mas, sin embargo, es señal para ellos que estamos en el lenguaje de Dios. Pero para ellos sí es entendido cuando comenzamos a profetizar. Porque si un incrédulo entra a la congregación o al grupo en donde estamos reunidos y le comenzamos a profetizar a ese incrédulo y a revelarle grandes verdades que él a nadie le ha contado, pero el Espíritu nos las ha mostrado a nosotros, y el profeta le está profetizando, le está hablando de cosas íntimas y secretas que él tiene, él se va a maravillar. Y por eso este pasaje dice que estos hombres o estas personas se van a doblegar ante la palabra profética. Dice, pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Pastor Gilberto, ¿no se le ocurre a usted que hay una perla evangelística en el versículo 24 y 25? Que si llega un indocto o un incrédulo a un lugar y recibe palabra profética, ¿cómo le parece que este indocto o incrédulo termina adorando a Dios postrado? ¿No le parece esta una técnica evangelística, el profetizarle a un indocto o a un incrédulo? Total, por eso nosotros hablamos muchas veces de un evangelismo profético. Salimos a la calle o vamos a visitar a alguien
y no vamos a hablar lo que a nosotros nos parece, lo que nos han contado, lo que tal vez deducimos. No es cuestión del intelecto. El espíritu nos va a revelar la gran necesidad que hay en el corazón de esa persona. Y cuando el evangelista profético viene a esta persona y le desnuda su corazón, dice que se pone de manifiesto lo que está en su corazón, entonces la persona inmediatamente se da cuenta que no es charlatanería, que no es una trampa, que no se le está tendiendo un engaño. Es algo real que viene única y exclusivamente de Dios, porque es el que conoce el corazón de cada persona, de cada individuo, ¿sí? Y por eso cuando el corazón se hace manifiesto, la persona allí es donde puede dar su paso de conversión. Sí, un tema de evangelismo profético, que se le hable no de los diferentes estamentos y métodos que tenemos para evangelizar, sino de lo que Dios desnuda del corazón de la persona. Claro, es que me parece sorprendente. Imagínense, 6 de la tarde. Juan Gómez es indocto o es incrédulo. Y a las 8 de la noche es un adorador. Exactamente, sí, sí, Ese proceso tan express. Eso es sí, evangelismo profético, pero es evangelismo express porque termina adorando y ojo, correcto. hay muchas expresiones de adoración, muchas. Saltar, levantar las manos, levantar los brazos, batir manos, bueno, danzar. Hay muchas expresiones de adoración, pero la expresión de postrar el rostro es Ujú. una, es una adoración especial de reconocimiento del Padre. Es decir, o sea, ahí él se está encontrando con su verdadero Padre. Entonces, una persona en menos de 2 horas, sin haber aceptado, haber hecho la oración del pecador, sin haber hecho ninguna confesión, termina adorando al Padre postrado. Adoración postrado es adoración casi que de ancianos apostólicos. O sea, como una persona nueva en 1 o 2 horas termina postrado adorando al Padre. Sí, es una conversión auténtica, es una conversión real, es una conversión de corazón, ¿verdad? Otra expresión que no hemos nombrado, pero es muy práctica y se ve mucho de adoración. Otra expresión de adoración, el llanto. Ese El llanto que tiene lágrimas dulces, es un llanto de agradecimiento, de, oh, yo no lo había visto, ¿qué es esto lo que me está sucediendo a mí? ¿Qué es esto, verdad? Dios existe, Dios es real, mire lo que Dios está haciendo en mí. Esa es una señal de adoración, el claro. llanto, el llanto. Y sí, es una conversión genuina. Podríamos decirlo y hasta podríamos sacarlo como un eslogan o como una ley aquí entre nosotros, que el evangelismo profético es el más eficaz, es el Sí, más eficaz. sí, sí, da fruto, da fruto. Total, es total, porque es el corazón, no es aquel evangelismo donde yo estoy demostrándole a mi interlocutor que Jesucristo, Yeshua, es el Señor, sino ya es el Espíritu Santo redarguyéndolo a él mismo. Y él se da cuenta que lo que el profeta le está hablando no es algo que leyó en un libro o que un familiar se lo contó. La última vez que estuve en Colombia me encontré con un viejo conocido por X y temas, por algún trámite me lo encontré y le dije, venga, tú que conociste el Evangelio, ¿qué haces en esas iglesias donde dan mucha profecía? Creo que es del Ujú. movimiento Mira, creo que se Sí, llama Cristo Internacional, no sé cómo se llama, del movimiento político Mira, pero sí, tiene... sí, 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 la conozco, la Bueno, conozco. entonces Sí. me dijo William, lo que pasa es que ahí la persona llega y sea profecía o sea adivinación, eso le gusta a la gente. La gente quiere que le digan el futuro, sea verdad o sea mentira. Entonces, y me dijo, no, William, yo ya no estoy ahí en esa ¿cómo es? Iglesia de Cristo Ministerial. Bueno, ya no me acuerdo. Sí, Entonces, sí, creo que así se llama. Sí. entonces me dijo, William, yo ya no estoy ahí. Yo le dije, ah, bueno, yo pensé que estabas ahí. Y me dijo, no, 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 William, yo después de un tiempo me di cuenta de que la gente va
y se queda ahí, pero porque a la gente le gusta que le adivinen su futuro. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué se quedan? Dice, porque es la misma iniquidad, William me decía, es la misma iniquidad. Antes iban donde el brujo, donde el hechicero, y al hechicero y al brujo le tenían que pagar. Ahorita van a una iglesia, entre comillas, cristiana, y le hablan del futuro. También va a ser lo mismo, adivinanza, hechicería, pero no paga, no paga. Entonces, la gente se queda ahí porque está recibiendo lo mismo, pero sin pagar. Y claro, él me dijo, no, yo ya salí de ahí, yo fui porque pensé que era una iglesia que se movía en profecía auténtica. En fin, mire cómo la gente ahí es donde uno dice, cómo los antidiseños, ¿no? Cómo las tinieblas aprovechan este diseño, porque eso es ahí lo que estamos viendo es una secta que a todas luces tiene un antidiseño de este diseño, y este diseño lo estamos dejando de utilizar nosotros, Pastor Gilberto. Así es. Eh, por ejemplo, en general los hijos de Dios son un poco tímidos y restringidos en cuanto a la profecía, ¿verdad? Eso por un lado es bueno porque no se van soltando palabras al aire sin que tengan verdadero peso. Pero por otro lado es que también estamos impidiendo que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? Y por eso es que la gente, pues, lo que dice la misma escritura, llegará el momento en que todos tienen comezón de oír. Y así sean mentiras, pero que me digan cualquier cosa y me den alguna esperanza, ¿verdad? Sí. Pero el verdadero profeta, no el que tiene sencillamente un ejercicio de interpretar la cara que tiene la persona, lo veo con los ojos llorosos, puede estar triste y entonces, según mi concepto, yo le empiezo a hablar. Eso no es profecía. Eso es lo que yo percibo. De alguna manera mi espíritu está funcionando allí, pero eso no es profecía. La profecía viene directa del Espíritu Santo a mi espíritu, quien me revela lo que realmente hay en el corazón de esa persona. Pero no porque yo lo esté interpretando, es porque el Espíritu me lo está diciendo. Dile que la muerte de su ser querido pasó esto, aquello, ella se encuentra en estado de paz, etcétera. Ten calma, descansa, porque ella fue salva. Bueno, lo que el Espíritu me dé, yo se lo transmito. ¿Y cómo sabe él que yo sé que un ser querido se le murió? Eso netamente es profecía. Pero uno muchas veces cuando escucha a algunas personas hablar y hablar y hablar, a veces dicen cosas que están muy cercanas a la verdad. Y entonces por eso hay cierto prestigio, ¿verdad? Llamando profecía a lo que realmente no lo es. No lo es. No lo es. La verdadera profecía es auténtica, es veraz, viene del Espíritu Santo. Bien, aquí nos sigue hablando precisamente de los profetas. Verso 29, del 26 al 29 me está hablando de que haya lenguas, pero que se interpreten, y se está dando a entender que para los incrédulos, los indoctos, lo mejor es la profecía. Que sea el Espíritu Santo mostrándonos la necesidad que hay en estos incrédulos Así es. para que ellos puedan realmente comprobar que viene del cielo, viene de parte de Dios, viene de Jehová, de Yeshua, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan, ¿verdad? Lo que hoy en el nuevo pacto tiene un valor tremendo. En el antiguo pacto el profeta hablaba y era palabra de Dios y todos a cumplirla. Y si se equivocaba el profeta, se moría. Pena de muerte para ese profeta. Pero en el nuevo pacto podemos oír montones de profecía y el Espíritu Santo y la Biblia nos dice, ustedes siéntense y sean como los de Berea. Escudriñen la profecía y verifiquen que la profecía está en armonía con la Biblia. Así es. No simplemente cualquiera que se levante y diga, así dice Dios, y suelta una palabra, es de Dios. Tenemos que comprobar por medio de la escritura que lo que este varón o esta mujer está diciendo, hablando de parte de Dios, coincide, está en armonía con el escrito, con la Así Biblia. es.
Así es. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Esto es. Y si alguno otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque todos podéis profetizar. Mire, esto es extraordinario. Yo lo he dicho muchas veces en la congregación, a donde voy también lo he dicho. Todos los que están aquí sentados, ¿cuánto tiempo hace que creen en el Señor, que lo han recibido, que caminan con Él? Bueno, los de 2 meses, los de 3 meses, los de 5 años, los de más de 10 años, etcétera. Todos ustedes son profetas. Y algunos mueven la cabeza, menean la cabeza y dicen, no, yo no soy profeta, yo no. ¿Qué habla un hijo de Dios cuando se encuentra con el vecino o con un familiar? ¿De qué va a hablar? Sí, hablará de fútbol, de cocina, de muchas cosas, pero hay algo en su corazón, hablarle de Dios, hablarle de la Biblia. ¿Y en qué se convierte? En el primer nivel de manifestación de profecía, ¿en qué se convierte una persona que le habla a otra la Biblia? En un profeta. En un profeta, porque le está transmitiendo no su propio lenguaje, sino la voz, la palabra de Dios. Por eso dice que si alguno está por ahí, calle el primero, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Muy interesante eso. Aquí empieza el orden. En la congregación todos pueden profetizar, porque todos tenemos al Espíritu Santo. No estamos como en el antiguo pacto, que el Espíritu Santo venía por un instante y venía sobre 1 o 2 personas máximo. Y ellas eran las que daban la palabra del Señor. Y si fallaban, pena de muerte. Claro. Pero los demás debían callar. Es muy bueno que la comunidad, la congregación, entienda que todos son parte de una compañía profética, que tengan Correcto. esa identidad de compañía profética. Unos pueden ser profetas de oficio, pero los otros pueden tener don de profecía, pero los otros pueden traer los otros tienen un nivel de fe. Y cuando se suelta el nivel de fe basado en la palabra, ya se es profético. Correcto, correcto, sí, hay un manto profético, hay una inspiración profética, pero también hay un manto profético, ¿sí? Y también hay un ministerio profético. Entonces son diferentes niveles que encontramos. Lo mismo, si vamos a analizar la función del pastor, también vamos a ver niveles, niveles. Lo mismo en la función del maestro. En cada una de las funciones ministeriales, en esos 5 ministerios, encontramos niveles, diferentes niveles. Pero en el nivel más bajo, toda la congregación es profeta, porque toda la congregación debe hablar del Señor, debe hablar de la Biblia. Claro. Y ahí se constituye en profeta, de primer nivel, podríamos decir. Claro, pues si Sí. tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y Jesucristo es el espíritu de la profecía, hágame el favor. Correcto, así es, Tenemos al sí, espíritu de la profecía dentro de nuestro espíritu. claro, porque el Espíritu Santo no viene de cuando en cuando en nosotros. No, nosotros no estamos teniendo visitaciones de Dios. Ay, Dios la semana pasada vino sobre mí, me habló y me mostró y yo vi, uy, fue lindo. Y esta semana que no me he visto con él, no. El Espíritu Santo vino a nosotros para quedarse 24/7. Y si amáis mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en los hijos de Dios 24/7. No estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto y somos habitados por Dios. Por eso también esa expresión para los hijos de Dios, guarda tu cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tremendo. Dice, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es de desorden, sino de paz. Estoy leyendo la Biblia textual, 4ª edición. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres, este es el otro pequeño conflicto, las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos,
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí también hay mucha cosa importante. Lo primero que tenemos que decir es que en el nuevo pacto, el mismo Pablo que está escribiendo, hablando acá, dice, ya no hay judío, ni hay griego, ni hay varón, ni hay varona. Todos somos uno en Cristo. Diríamos, ay, se está contradiciendo. No, es que sencillamente la mujer siempre tiene que estar bajo sujeción, bajo autoridad. Las casadas están bajo la autoridad de su esposo. En una congregación, las mujeres profetas o las mujeres apóstol o las mujeres evangelistas, las mujeres maestro, las mujeres pastor, ellas deben estar bajo una autoridad. Diferente como en algunas veces se encuentra por ahí alguna mujer que es la líder y que es la ministra y encima de ella no hay nadie y ella no se sujeta a nadie y ella es sola y el único que la ordena es el Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto y de eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Esa clase de mujeres que no están sujetas bajo autoridad, es mejor que se callen, es mejor que no hablen, porque la mujer debe estar sujeta bajo autoridad. Por eso cuando el mismo Pablo habla del pelo, que es decoroso para el hombre tener el pelo corto, no largo, pero para la mujer le es necesario por causa de los ángeles. Ay, 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 ¿qué está diciendo? Está diciendo que la mujer con su solo pelo es como si tuviera un velo. Esto es señal que está bajo autoridad. Sí. Si es soltera de sus padres y si es casada de su esposo, pero es una mujer que está bajo autoridad. Entonces, este es un verso muy importante y para tener en cuenta. No se trata que toda mujer se calle. Entonces las mujeres atrás, o mejor que ni vengan a la congregación, porque deben estar calladas. No, hay grandes evangelistas, hay grandes profetas. En el mundo profético yo conozco más mujeres que hombres profetas. Claro, y las mujeres por su dotación están más abiertas al mundo espiritual, ¿no? Las congregaciones tienen más presencia de mujeres o las mujeres llegan primero que los varones. Correcto. La mujer es más sensible porque yo lo expreso, bueno, de una manera lúdica, lo expreso diciendo, el hombre fue hecho de la tierra, del barro, del lodo, y por eso es que los hombres somos la embarrada, digo yo, chistosamente. Pero la mujer fue hecha de un producto terminado. Claro. Ella ya, el hombre estaba hecho, el varón estaba hecho, y del varón el Señor sacó su elemento para diseñarla a ella. O sea, ella viene de un producto de muy alta calidad, un producto ya terminado. Mejorado. Ella tiene mejorado, ella tiene una sensibilidad extraordinaria para las cosas del Señor. Creo y que por sí. eso aquí los versos que siguen nos siguen hablando del orden. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿Acaso llegó solo a vosotros? Si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque es mandamiento del Señor. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, no solamente la inspiración del Espíritu Santo está para los varones, también está para las damas, para las mujeres, para las jovencitas, las doncellas, para todos, absolutamente para todos. Y debemos tomar conciencia de esto. Nosotros, en primer nivel, toda la congregación es profética. Es profética. Porque si somos hijos de Dios, todos tenemos el Espíritu Santo 24/7. Es importante tener, aunque sabemos que hay 5 ministerios de Jesucristo resucitado y ascendido, y 5 oficios maduros, por así decirlo, de todas maneras, la identidad de una comunidad debe ser, aunque no todos sean evangelistas, sí podemos ser comunidad evangelística. Aunque no todos sean pastores, sí podemos ser una comunidad de enseñanza. Aunque no todos sean profetas,
de oficios, sí podemos ser una comunidad profética. Aunque no todos sean apóstoles, sí podemos ser comunidades apostólicas. Y me quedó faltando alguna. Eh, bueno, No, si no todos somos pastores, todos sí, podemos apacentar o conducir o guiar a alguien. Bueno, sí así podemos ser es. comunidades apacentadoras. Bueno, hemos tenido el día de hoy, mis estimados amigos de Café y Oración, desde Bogotá, Colombia, un muy apreciado pastor, apóstol del amor, como yo le llamo. Yo no sé si alguien más lo llama así, yo le llamo el apóstol del amor continental. El amor, Fuiste el primero que me ungió con ese título. bueno, entonces, el apóstol del amor continental, el apóstol Gilberto Pérez, desde Bogotá, Colombia. Estos pasajes que hablan de las mujeres, le va a tocar a usted explicárselo porque usted tiene hijas y nietas. Entonces le va a tocar a usted estos versos conflictivos, explicárselos a esa cantidad de mujeres que lo rodean. Así es, sí, señor. El, Traer el luz Señor, sobre. el Señor le dará la sabiduría en abundancia para poderles ilustrar estos textos que a veces en nuestras culturas sufren problemas de interpretación. Correcto. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana continuamos un capítulo muy bonito, muy poderoso. Primera de Corintios 15 habla de la resurrección. La resurrección es un tema muy complejo. Espero que no se lo pierdan. Desde Argentina tendremos al profeta Juan Varela hablándonos de la resurrección. Apóstol Gilberto, de mi parte, muchas gracias. Me siento privilegiado, me siento bendecido grandemente con su tiempo, con su presencia, con sus palabras que son amor y sabiduría. Gracias, gracias, William. Y también a todos los televidentes, a todos quienes están conectados por estas ondas cibernéticas. Un feliz y feliz día. Un abrazo para todos ustedes. Transmito ese amor sobre ustedes para que la comprensión que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de ustedes se aumente, se multiplique y sean llenos de luz y del amor de Dios. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Y gracias, William. Gracias por esta Amén. preciosa invitación. Amén. Gracias, apóstol. Bendiciones.